Hoy 27 de diciembre se cumplen 10 años del último campeonato de Racing, del Racing del paso a paso. Que 36 años que no salía campeón, ¿no? 35. 35. 35 al 2001. Y para hablar, o sea, como tranquilamente podríamos hacer una noticia comentada, comentando anécdotas, todo, pero preferimos hablar con uno de los protagonistas y para eso estamos en comunicación con Gustavo Barros Echeloto. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Gustavo, yo te quería preguntar primero la situación en que Racing sale campeón después de 35 años y un campeonato peleando mano a mano con River. Pasa lo del 20 de diciembre y les comunican a ustedes que el partido no se va a jugar y no tiene fecha, una fecha concreta. ¿Cómo cae la noticia en el plantel? No, a nosotros, en principio, el periodo que no supimos si se jugaba o no el partido fueron 4 o 5 horas. A las 4 de la tarde, me acuerdo, me llamó Claudio Úbeda para avisarme, mirá que está pasando esto. A las 8:30 hablé con Merlo y también confirmando eso, y ya a las 11 de la noche, no me acuerdo con quién hablé, si con Mostaza o con quién, que se jugaba el partido, que se jugaba el jueves 27. Lógicamente para nosotros era importante jugarlo, era por cómo venía el torneo, nosotros necesitábamos terminarlo, además la ansiedad que generaban esos 35 años y con la posibilidad tan cerca de conseguirlo. Pero lógicamente no estábamos ajenos a la realidad del país, y quizá este campeonato se recuerda también mucho por ello, por la realidad que vivía el país, una crisis institucional muy grande, y que Racing también necesitaba salir campeón para sostener la institución, más allá que Racing se sostiene por la gente, se sostiene por el cariño que tienen por el club sus hinchas, pero también ellos necesitan campeonato. Sí, Gustavo. Disculpa, sí, Gustavo, sí. Martín, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? La pregunta que yo te quería hacer es, claro, 35 años que no salía campeón Racing, y no salían en el plantel entre ustedes, decían, che, qué bajón, o sea, justo el momento que vamos a salir campeón, que vamos a hacer historia con Racing, de romper un maleficio de 35 años, pasa esto en el país, y como que quedó medio como tapado el campeonato de Racing, porque bueno, las circunstancias del país eran otras, eran peores. Sí, lógicamente que de repente la prensa estaba más ocupada en el tema de lo que sucedía en el país, pero para nosotros era muy importante conseguir el campeonato, y tan importante y más allá que no éramos ajenos a la situación del país, tratábamos de mantenernos al margen, porque una crisis tan grande que hubo en el país, pero nosotros jugábamos a cancha llena y la gente hacía cola para ir a pagar las entradas. Ajá. También la gente estaba necesitada de que se juegue ese partido. Y creo yo que fue una medida lógica que tomaron de que el partido se juegue, porque era lo que correspondía. Sí. No se jugó en fecha, se jugó 3 o 4 o 5 días posterior a cuando estaba pactado el partido, porque sí, lógicamente no estaban dadas las condiciones. Pero después sí. El problema era institucional del país y ajeno a las posibilidades nuestras de mejorarlo o no. Sí, Gustavo, con respecto a la ansiedad de los hinchas que mencionabas recién, recordemos que ese partido la hinchada de Racing llenó 2 estadios. Llenó tanto el estadio de Racing como el estadio de Vélez donde se jugaba el partido. O sea, sí, nosotros sentíamos que nos acompañaban siempre, estamos entrenando los jueves y ahí se empezaban a vender las entradas y nosotros escuchábamos a la gente gritar de afuera de la cancha. Lo de la gente de Racing es espectacular porque uno sigue viendo que llenan la cancha, que siguen acompañando, pero para nosotros fue, muchas veces se escucha de la presión y demás, y nosotros lógicamente que percibíamos la ansiedad de la gente de los 35 años sin campeonatos, pero creo que a partir de la conducción de Merlo, que fue muy capaz, nos canalizó esa presión para tenerla siempre a favor nuestro. ¿El paso a paso fue la clave del campeón? Sí, creo que hubo un conductor que fue Merlo, que nos marcó el camino, por lo menos de la manera más correcta, porque fuimos paso a paso hasta el momento que teníamos que dar el salto, que fue en cancha de Banfield,
cuando empatamos y River se nos puso a 3 puntos y él dio una demostración de liderazgo y ganador, que fue cuando él dijo que vamos a salir campeones, y entró al vestuario y nos repitió a nosotros lo mismo, y nosotros percibíamos que era sincero y honesto con nosotros. O sea, no es que estaba gritando un poco más, estaba convencido y estaba diciendo la verdad, y nosotros lo palpábamos así. Gustavo, sí. El momento que tengo acá anotado un par de cosas, anoté como tema grandes resultados. Y tengo el 4-1 a San Lorenzo, pero más anotado y resaltado tengo el 1-1 con River, con el gol de Gerardo Bedoya, que llegó junto con vos antes de empezar el campeonato Racing. Desde vos, anteriormente a jugar en Racing, ya había jugado en Boca, y te pregunto, ¿qué te generó? Porque River venía también pisándole los talones, que se acercaba, que no, y el 1-1 fue como mantener a River ahí a raya, que se pensaba que River por las figuras podría llegar a vapulearlo a Racing. Sí, creo que un partido muy importante fue el de San Lorenzo. Eso nos convenció a nosotros, nos fue dando una inyección importante en el convencimiento, porque San Lorenzo llegó a ese partido y de los últimos 19 partidos había perdido solo uno, si no me equivoco, y venía de ser campeón, era el San Lorenzo de Pellegrini. Pero lógicamente que el partido con River nos dio la libertad de llegar a 3 puntos o a 4, los últimos partidos, a 4, mantener los 4 puntos de ventaja, lo cual que si hubiéramos llegado a 1 hubiera sido también una presión grande. Nadie puede determinar cómo hubiéramos terminado, pero estábamos bien, y fueron importantes esos partidos que vos nombrás, pero de a poquito todo uno, lógicamente, ganamos el campeonato por un punto solo, todos los puntos que sacamos fueron importantes, pero de repente hay partidos que marcan, y creo que el de San Lorenzo nos marcó de buena manera, y el de River nos dio la tranquilidad de poder llegar a los últimos partidos con una ventaja sobre un River que venía creciendo, porque no hay que olvidarse, en River estaba Cambiaso, estaba Coudet, estaba Ortega, había una cantidad de jugadores. Cardetti salió goleador del torneo con 17 goles. Exactamente. Bueno, era el River de los 90, hace más o menos 2001, o sea, todavía era un equipo que pisaba muy fuerte. Era un River que pisaba fuerte, en los últimos campeonatos había estado siempre presente, y con jugadores de mucha jerarquía. No me acuerdo ahora exactamente quiénes son los que jugaron ese día, pero me acuerdo de Coudet, de Cambiaso, no sé, creo que estaba D'Alessandro, estaba Ortega. O sea, Gustavo, esos partidos son, digamos, se marca una clara diferencia cuando jugás con un Banfield, no sé, con un Newell's, pero cuando te enfrentás a un River o a un Boca así, se marca claramente la diferencia. Y en ese momento River y Boca estaban en calidad de jugadores individual por encima del resto. Claro. Sin duda. Ahora, después lo tenían que demostrar en la cancha, y durante el torneo nosotros demostramos que estábamos a la altura de pelear el campeonato, y bueno, y lo logramos. Nosotros a River en un momento les llegamos a sacar 8 puntos de ventaja. Ajá, sí, sí. Porque nosotros ganábamos. Por momentos jugábamos bien, con buen fútbol, por otros nos costaba, pero era un buen equipo, era un muy buen equipo. ¿Y qué sentís ahora el hecho de haber dejado escrito tu nombre en la historia de un club tan importante como Racing? Primero un orgullo de haber participado, una alegría de haber participado de esa conquista que fue muy importante para uno como profesional. Llegar a un club de la jerarquía, de la envergadura que tiene Racing, de los años que llevaba sin ser campeón, de lograrlo. Y después uno con la distancia va tomando un poco más de razón de lo que vivió en aquel momento. Y lo de la gente era impresionante. Yo me acuerdo los últimos minutos en el partido a Bracena. Yo no sabía cómo hacer para terminar el partido, y le decía a Bracena, digo, termina el partido, que llega a ser un gol Vélez, nos van a matar a nosotros, te van a matar a vos, nos van a matar a todos. ¿Y qué? ¿Te contestó Bracenas ahí? No, se reía, me decía, me acuerdo que me dijo, dale que faltan 2 minutos, una cosa así, me queda 1 minuto y medio. Pero para nosotros como profesional fue muy importante. Y fíjate vos, ¿no? Porque a mí me ha tocado salir campeón con otros equipos.
Y no me llaman cuando se cumplieron 10 años de logros y hasta de repente más importantes. Sí. Y tampoco lo recuerda tanto la gente. Claro. Pero ese campeonato con Racing, después de 35 años, 10 más que pasaron y no se consiguieron campeonatos. Y por la realidad que tenía el país en aquella crisis tan grande, ha quedado marcado un poco ese campeonato en la gente. Claro. Es que también es como el fútbol, quizás fue ese pedacito que tapó todo lo otro, aunque sea para el que estaba en plena, que le había pegado totalmente la crisis. No sé, ese mínimo, más con lo importante que es el fútbol acá en el país, por ahí esa mínima alegría fue inmensa en ese momento. Sí, sí, de todos modos, yo no coincido mucho cuando que el fútbol tapa todo. El fútbol es una profesión como la de muchos, que lógicamente que necesita ciertas medidas de seguridad. No estaban dadas, creo que era el domingo 22 que se debía haber jugado, pero sí estaban dadas para el jueves 27. Y porque además, todo lo que participábamos de ese evento político, ninguno de nosotros tenía responsabilidad como para poder solucionar lo que pasaba en el país, más allá de la de todo ciudadano, con las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y una pregunta, a los jugadores ¿le había quedado plata en el corralito? ¿Se habían afectado por la crisis? Y a todos no había quedado plata. Nosotros estábamos concentrados, no me acuerdo contra quién jugábamos al otro día, y estábamos viendo televisión y nos decían que la plata que teníamos estaba ahí, pero no la podíamos tocar. Claro. Salíamos de entrenar y todos nos íbamos para el banco de repente. Claro, está una situación bastante difícil. Y Gustavo, hablando, como hablas a la distancia, que pasó tanto tiempo, igual esto se sigue recordando, y del afecto que tenía la gente. ¿Hoy en día te sigue cruzando gente para agradecerte? Sí, ¿O te hace mención sí, al campeonato? Sí, la gente... Hola. ¿Hola? Hola. Ah, ahí está, Gustavo, sí. Sí, incluso tengo 3 amigos que son vecinos de toda la vida, de lo de mi viejo, que yo viví toda mi vida ahí, y son 3 fanáticos de Racing, y me permiten todo. Le puedo estacionar el auto en el garage, que me dijo, vos podés hacer cualquier cosa. Guillermo no. Guillermo. Vos sí, está. Gustavo, me gustaría hacerte 2 últimas preguntitas. Una es, River en la B, San Lorenzo, muy complicado. Los grandes del fútbol argentino, la verdad que dejan bastante que desear, salvo Boca, que ha hecho un buen mérito por salir campeón, y creo que es el que más regular está hoy en día. ¿Qué pasó con el fútbol argentino? Que los grandes están así y los chicos están mejorando mucho. ¿Cuál es tu visión de eso? Yo creo que los clubes que tradicionalmente han jugado en primera, cuando tienen crisis institucionales, la pagan. Y generalmente la pagan peleando el descenso. Y el fútbol a la larga te da la razón. Y insisten en malas conducciones, insisten en problemas institucionales que en este tipo de clubes, que la actividad más importante es el fútbol, es el fiel reflejo. Y es lo que le pasa a lo que le ha pasado a River, lo que le pasa a San Lorenzo. Ahora tiene una conducción nueva, habrá que ver cómo reaccionan. Claro. Pero vos fijate que los clubes que tradicionalmente han estado en primera y hoy están peleando el descenso, generalmente están con crisis institucional. Ajá, claro. Y Gustavo, la última, ¿cómo ves al Coco Basile en Racing? Bueno, él es un ídolo y un representante de los hinchas. Lógicamente que lo que necesita Racing es un técnico. Y él tiene toda la experiencia de una trayectoria de 30, 40 años como técnico. 40 no, porque fue enoja. Sí, lo mataron. Pero 20, debe tener 20, tiró un 20. 35 años como entrenador y una experiencia enorme. Y de repente creo yo que él, por todo lo que representa para Racing, le llega en un momento justo por la tranquilidad que le dan los años. Gustavo, ha sido muy amable por aceptarnos esta entrevista en Mancha de Radio. Y bueno, felicitaciones por estos 10 años de aquel campeonato conseguido por Racing. Un abrazo grande. Muchas gracias, Gustavo. Chao, chao. Ahí pasó Gustavo Barros Esqueloto. Una linda entrevista, ¿eh?